Ya estamos nuevamente de regreso con ustedes, amigos, y me da muchísimo gusto nuevamente platicar con la doctora Anabel Villanueva, cirujana plástica con alta especialidad en microcirugía reconstructiva. Y bueno, de esto, ¿qué tal? Buenas tardes, Anabel. Pati, buenas tardes. Muchas gracias por continuar con este interesante tema. No, hombre, ¿cómo no? Con esto que nos estás platicando de ortoplástica, imagínate el recorrido de un paciente quemado que estuvimos platicando. A ver, yo soy quemada, paciente quemado 80% del cuerpo tercer grado. Lo único que no me quemé fue en la cara y las manos. Entonces, claro, imagínate todo lo que yo tuve que recorrer de la cantidad de operaciones de cirugías a las que yo me tuve que someter, digo, nada más en cuello como 12, nada más en pie izquierdo como 3, más setaplastías, más una serie de detallitos, Y el ¿no? tiempo que representa Claro, esas múltiples cirugías, fueron años de sí, de manejo quirúrgico, sí, más el tratamiento de rehabilitación, que bueno, eso que creo que la vez anterior se nos olvidó comentar, los rehabilitadores son parte importante sí, de claro. la recuperación y el posoperatorio del paciente, entre prendas de compresión, terapias físicas, todo lo que se requiere para poder tener todavía un resultado óptimo a nivel de la función. Claro, imagínate, si hubiera tenido yo todo esto, qué barbaridad. Bueno, hubiera sido la mujer más feliz del planeta, pero bueno. Justo ahorita estamos, justo va a ser los beneficios que Ortoplastic dé a nuestros pacientes. Claro que sí. Oye, y si ahorita como me puse a detenerme con, y pensé en un paciente quemado, porque pues cuando hablaste de este grupo que se conforma, estoy pensando también en, y tú como cirujana plástica, ¿qué importancia tiene ortoplástica en la reconstrucción mamaria? Por ejemplo, cáncer de mama hay mucho, y muchas mujeres pierden sus pechos, Primera sus causa de senos. muerte. Entonces, claro, entonces, ¿qué beneficios tiene ortoplástica en reconstrucción mamaria, por ejemplo? Ortoplastic es la microcirugía reconstructiva aplicada al paciente. Ortoplastic va a poder estar en cabeza y cuello. Ortoplastic representa reconstrucción mamaria, reconstrucción de tórax, reconstrucción de abdomen, reconstrucción de extremidades. Ortoplastic es esa reconstrucción multidisciplinaria, personalizada e ideal para cada paciente. Entonces, aterrizándolo en reconstrucción de mama, vamos a tener una ruta crítica muy parecida, desde que la paciente o el paciente, porque también el cáncer de mama puede ser en hombres o mujeres, Ujú, diferente porcentaje, pero lo tenemos. Posterior a una situación, a una evaluación, a un diagnóstico oncológico, de ahí ujú. vamos a partir. Nuestro primer paso es saber, como microcirujanos reconstructivos, el diagnóstico y lo que necesita el oncólogo para que la paciente tenga un tratamiento curativo, que esa es nuestra prioridad. Nunca va a ser al revés. Siempre la paciente, una vez que ya sabemos qué va a necesitar de cuanto a quimioterapia, radioterapias y cuál va a ser el grado de la resección necesaria para que la paciente esté libre de cáncer, es el momento de la mano del oncólogo. Ujú, Por eso en nuestro equipo hay oncólogos extraordinarios, tanto quirúrgicos como clínicos. Nos ujú, dicen, ¿saben qué? La paciente requiere esto y esto. Entonces, con base en eso y las variables o las características anatómicas de la paciente y los deseos de la paciente, ujú, vamos determinando cuál es el método reconstructivo ideal. ujú. ¿Y cómo se sabe si alguien es candidata a este? Con la evaluación. Al hacer Con la la evaluación? evaluación y tener ya mi diagnóstico del oncólogo, yo puedo saber, todas las pacientes, Pati, todas las pacientes van a ser candidatas a una reconstrucción de mamá. Todas, absolutamente todas. La única diferencia va a ser el momento de la reconstrucción. Okey. Algunas pacientes van a poder reconstruirse en el mismo momento en el que se hace la mastectomía, en el que se quita la mama. En ese momento sale de quirófano totalmente reconstruida. Pero eso va determinado por el tipo el diagnóstico que ya sabemos Sí. que nos dio el oncólogo. Y Ujú, otras van a necesitar un manejo, decimos diferido, una reconstrucción años o meses después. Ahora, la ventaja de Ortoplastic es que si la paciente es candidata por el diagnóstico oncológico, lo que vamos a necesitar de quimios, radios, el tipo de tumor y el deseo que ella tiene, en dos procedimientos podemos tener una mama reconstruida al 100% guau. de la microcirugía. Por eso necesitamos que la paciente acude y esté en una valoración bien detallada, platicando con ella, escuchándola, qué desea ella.
Y con base en eso vamos a ver cuál va a ser de todas las técnicas reconstructivas lo que ella necesita. Entonces, ya sea que usemos sus propios tejidos y no metamos ningún tipo de implante ni expansor, o utilicemos ahora matrices dérmicas combinadas con algunas otras técnicas, o su propio tejido. Es tejido del abdomen, bueno, es piel, grasita del abdomen, o del muslo, o de la parte posterior de la espalda. Ya con más en lo que ella desea, a lo mejor mi paciente me dice, yo no quiero una cicatriz más en el abdomen, yo la prefiero en la espalda. O sabes, no, yo no quiero más cicatriz en la espalda, pero yo me quiero, yo no tengo ningún problema en que tenga una cicatriz en el abdomen. Entonces son procedimientos que se hacen con esta microcirugía, y que entonces yo voy a guiar a la paciente a decir, mira, después de esto vamos con la rehabilitadora para que no haya secuela en la apertura del brazo, para que puedas caminar normalmente. Es decir, ya yo le voy guiando, bueno, como ortoplastic le vamos diciendo a la paciente qué sigue, y de la mano, nunca Sí. la dejamos sola, le vamos diciendo qué qué especialista continúa en su camino. Ujú, ujú. Porque seguramente después de ortoplastic se debe de llevar algún tratamiento, me imagino. Correcto. No, en ortoplastic le vamos a guiar de cuál es el tratamiento que se tiene que seguir, porque nunca nos desprendemos ni del oncólogo, ni de la psicóloga, ni de la nutrióloga, porque muchas cosas con las que se enfrentan en este camino las pacientes, es decir, ok, estoy con el tratamiento de las quimios, de las radios, quiero prepararme para mi cirugía. Esa preparación implica que las condiciones físicas sean ideales, la paciente esté bien. Claro. El tratamiento complementario, es decir, lo que no es cirugía, que me refiero a quimios y radios, impacta en toda la cuestión metabólica, inmunológica de las pacientes, y hay variaciones en el peso, hay cambios a nivel de la piel. Entonces, todo esto nosotros le vamos orientando a la paciente quién debe verlo, ya sea el endocrinólogo, la nutrióloga clínica. Si estamos también, evidentemente, con un tema de necesitar a la tanatóloga, que es diferente a la psicóloga y a la psiquiatra, Claro. también lo vemos. Es decir, la paciente nunca va a estar, digamos así, perdida y fuera de la guía de nosotros. Ella, en el momento que Ortoplastic la ve, ella cuando finaliza su tratamiento, rehabilitación, y ya se reintegra a su vida habitual, es el momento en que, pues, entre comillas, pues se decide de Ortoplastic. Claro, claro. ¿Cuál es, Anabel, el impacto emocional tanto de estos dos pacientes? Estoy hablando de dos pacientes, híjole, que se enfrentan a cosas, hombre, también no quise decir que no es menor perder cuando estás a punto de perder una extremidad, ¿verdad? Pero el cáncer, la quemadura, que también te cambia completamente las condiciones de vida. Ya hablamos de las pérdidas de extremidades con el doctor Priego, pero ¿cuál es la importancia emocional, psicológica de estos pacientes una vez que se someten a ortoplastia? Creo que independientemente de la causa, Pati, probablemente la primer pregunta, lo que se repite cuando pasa, como dices, no, ya hablemos de cáncer, hablemos de una enfermedad, hablemos de un accidente. La pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar después? Sí. Es estar perdido, me lo han compartido amablemente mis pacientes, me dicen, es ver todo gris, es no saber, es decir, ya no hay opción. Entonces, lo podemos aterrizar que el impacto emocional radica en que el paciente siente que ya no hay oportunidad y que ya no hay opción. Justo. Claro. Y es sentirse perdido. Cuando nacía, cuando estábamos desarrollando este concepto de ortoplastia, justamente fue dio mucha luz una conversación con un paciente, decía, me sentía perdido, me sentía sin opción, sin oportunidad, sin esperanza. Yo Ujú. sabía que mi vida se había acabado. Eso es ortoplastia, es Pero, opción. pero doctora, perdóname que te interrumpa, pero por otro lado, ¿no pasa con los pacientes también que ortoplastic te da esa confianza, esa esperanza, esa fe de vida, y no pasa que después te hagas quizá alguna idea equívoca pensando que es como magia? Ahí radica la valoración personalizada. A veces queremos tener información, sí, más digerida, más a la mano. No, la valoración presencial e individual
es trascendente, porque es donde podemos saber qué tenemos, qué no tenemos y sobre expectativas muy realistas. Desde la primera valoración se le plantea al paciente ese plan, esa ruta crítica donde sí o no. Somos muy asertivos gracias a este equipo multidisciplinario. No se va ninguna evaluación y por eso en ese momento, al estar todos presentes, al estar todos integrados, podemos decir sí, no y cómo lo vamos a hacer. Caray, doctora, pues yo creo que de alguna manera nos has abierto algo en la mente que pues, ni siquiera nos lo imaginábamos que existía, que sí lo veíamos aplicado quizá a otros países, nos llamaba la atención todos estos grupos interdisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, Claro, cuando yo llevo un paciente quemado a Shriners, un niño quemado al hospital tal de vez. Shriners en Galveston, pues ese es un grupo interdisciplinario. Al Increíble. niño, al niño lo reciben alrededor de su camilla. Cuando baja de la ambulancia hay 5 tipos de doctores diferentes. Exacto. De manera muy natural y trabajan de una manera coordinada como el deber ser. Claro, claro. O sea que nos da mucho gusto que existe esto en México. El No lo hay en todos lados, desgraciadamente. Exacto, pero estamos empezando y es lo importante, Pati, empezar y te puedo decir que es el primero de México y de América Latina, pero va a estar aquí, está en la Ciudad de México y vamos a tener lo más importante, beneficiar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Es la doctora Anabel Villanueva, cirujana plástica con especialidad en microcirugía reconstructiva. Gracias, Anabel, de verdad. Gracias a ti, Pati. Gracias, auditorio, por escucharme. Gracias. Y nosotros vamos a un corte, regresamos, no se vayan.